¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, en esta oportunidad voy a hacer una pequeña introducción de cómo podemos convertir, ¿no? Mm, un esquema eléctrico convencional a un diagrama ladder para la programación en PLC básicamente, que es lo que generalmente se usa ahora en estos tiempos. Más o menos en este par de imágenes se puede visualizar un esquema convencional en la parte izquierda de su pantalla y lo vamos a pasar a un diagrama escalera, como también se le conoce, o técnicamente diagrama ladder. Para eso yo voy a hacer un circuito básicamente eh, relativamente básico para nosotros poder entender. Bien, lo que voy a hacer en el esquema eléctrico simplemente es un circuito de encendido de bobina. Yo voy a poner la alimentación, voy a poner un pulsador de stop o en este caso de parada. Después voy a poner un pulsador de arranque o un start. Y lo que voy a hacer es alimentar a una bobina. ¿Ya? El programa en el que estoy trabajando es el Cadecimu, que me imagino que la gran mayoría lo conoce y es un programa muy práctico, que es muy fácil de familiarizarse para hacer estos tipos de trabajos. ¿Ya? Ahora lo que voy a pasar es el neutro o la línea 2 y voy a empezar a hacer el cableado. Desde arriba línea hasta la parada. De la parada va a continuar con el arranque que es el start. Y del start que se va a ir a 1 de la bobina a energizar. Para el neutro vamos a usar un cable azul. Y conectamos el terminal A2 de la bobina a esta línea N, neutro o línea 2 como quieran llamarle. Bien, aquí lo que básicamente podemos visualizar es que cuando entra la línea y nosotros al cerrar el start vamos a energizar la bobina. En este caso puede ser la bobina de un contactor, también puede ser de un relé o incluso puede ser una luminaria, ¿no? Generalmente para aplicaciones industriales en donde nosotros vamos a usar motores aplicados a fajas, a tolvas, no sé, a molinos. Para hacer el arranque de dicho motor que le da el movimiento necesitamos contactores. Va a depender, ¿no? El dimensionamiento del contactor de la capacidad que esté trabajando determinada máquina. Eso es lo que generalmente se hace. Y ahora, por ejemplo, si yo simulo en esta parte, perdón, primero vamos a dar el nombre al respectivo. Al stop o a la parada vamos a ponerle S0, ¿ya? Para diferenciarlo entre los dos pulsadores. Y al start le vamos a poner S1. A una bobina por lo general en las prácticas se le denomina acá un número y seguido de la M. En este caso K1M, ¿ya? Entonces yo energizo y si se pueden dar cuenta, el circuito para que se energice la bobina básicamente lo que necesita es cerrar el start. Entonces si yo pulso, la bobina se energiza como pueden ver. Si yo suelto, se va a cortar el paso de la corriente y se va a desenergizar la bobina. Entonces para ello, ¿qué necesitamos? Un contacto de retorno de esta bobina. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Escojo el contacto de retorno y voy a ponerlo en paralelo con el pulsador de arranque. Voy a cablearlo. Y a este contacto abierto, normalmente abierto de este contactor, también le voy a llamar de la misma forma como le he denominado a la bobina, para que cuando se energice también actúe este contacto. Y bien, vamos a energizar. Y lo que pasa es aquí que cuando yo pulse, la bobina se va a energizar. Y una vez energizado, este contacto se va a cerrar. Y como pueden visualizar, la corriente va a venir de arriba. Al estar ya no va a ir porque o sea, va a estar libre porque simplemente es un pulso, pero la corriente va a proseguir su camino
por este contacto que ya va a estar cerrado. A ver, veamos. Como pueden darse cuenta, simplemente basta un pulso, pero la retroalimentación ya queda alimentando a su misma bobina del contactor, en el caso fuese no un contactor. Y si yo quiero apagar nuevamente, pongo el S0, ¿no? Que es el pulsador stop o el pulsador normalmente cerrado para cortar el funcionamiento. Bien, se apagó. Vuelvo a pulsar, se prende, se retroalimenta y se queda prendido. Bien amigos, este es un arranque relativamente sencillo de prende y apaga, como les comenté, de una bobina. ¿Cuál es la idea? Este esquema eléctrico lo vamos a pasar a un diagrama ladder. El esquema eléctrico se inicia programando de arriba hacia abajo. En cambio, en un diagrama escalera, como vamos a poder ver aquí, vamos a hacer el diagrama de izquierda a derecha, ¿ya? Para ello vamos a necesitar de igual forma dos líneas. En este caso nos vamos a la sección de programación ladder. Voy a agarrar línea positiva y alimentación negativa. A ambos la voy a jalar un pequeño conductor o una barra para hacer las conexiones. Bien, ¿cómo se traslada? Simplemente aquí vamos a tener este contacto o estas dos barras, como pueden ver, que se simboliza en una programación de PLCs, de sistemas ladder. Esto simboliza un contacto abierto. Esto simboliza con su diagonal, simboliza un contacto cerrado. Este símbolo de acá simboliza una bobina, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es seguirle la secuencia tal cual está en el esquema eléctrico, voy a ir poniendo acá, considerando ya los datos que les he mencionado que son contacto abierto, este es un cerrado y esto es una bobina. Bien, tengo la línea, también tengo línea aquí. ¿Qué sigue? Va a seguir un contacto cerrado, en este caso el pulsador. Este es cerrado, pongo en este lado, ¿eh? Voy a ir ordenando primero, después hacemos el cableado. Después de ello sigue un pulsador abierto que voy a denominarle a este contacto. Después del pulsador va a seguir la bobina. Pongo la bobina en la parte final que va a ser energizado con la línea negativa o en su defecto por una línea neutro, ¿no? Que equivalen a para el diagrama ladder. Bien, ¿qué nos hace falta? Un contacto de la bobina. Contacto abierto. Igual nos vamos a un contacto abierto y lo pongo debajo del estar. Y aquí empiezo a hacer el cableado. De esta línea al stop, del stop al estar y del estar hacia la bobina. Este contacto va a estar en paralelo con el estar. Perdón. Y de igual forma estoy aquí. Aquí para diferenciar con un cable negro. Muy bien. Y lo único que nos falta aquí es ponerle nombre a estos componentes. Voy a poner igual K1M, su contacto auxiliar normalmente abierto, también K1M al estar, en este caso hemos denominado S1 y a la parada S0. Ahora yo voy a simular. Si se pueden dar cuenta, básicamente son iguales, únicamente lo único en lo que se diferencia es en la forma, por decir, ¿no? Del gráfico, del símbolo, simbólicamente nada más. Pero prácticamente el diagrama ladder es esto, y es así como puedes programar tú en un PLC o en sus software también de respectivos PLCs, que tienen variaciones mínimas, pero básicamente esto es la base general que se usa en un diagrama escalera. Vamos a simular
stop aquí se marca de 0, eso quiere decir que la corriente ya está pasando, ¿ve? ¿Por qué? Porque es un contacto cerrado. Llega hasta la entrada del start y a la entrada del contacto normalmente abierto de la bobina. Ahora, si yo pulso start, se energiza, se autoalimenta y queda encendido. Ese es un diagrama ladder. Ahora, si yo pulso S2 para apagar, se va a apagar de igual forma. Ya, vuelvo a pulsar y apago. Lo que acabamos de hacer aquí es un diagrama eh, de un arranque directo que se ha explicado paso a paso. Obviamente que es muy básico, pero para aquellas personas que están entrando en este mundo, yo creo que la explicación va a estar más clara. De igual forma, vamos a seguir subiendo algunos videos con otros arranques, por ejemplo, un diagrama eléctrico sobre un arranque estrella triángulo, que pueden ser aplicaciones también de puertas, pueden ser de cajas. Igual podemos estar trasladando, no sé, en los comentarios háganme saber qué aplicaciones me hacen llegar y lo aplicamos. Después de esto también vamos a ver cómo se pasa hacia un diagrama lógico o lenguaje FUB. Y amigos, espero les haya gustado el video. Denle un like si es así y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.